chicos, espero que todos ustedes estén excelentemente bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en historia en quinto grado. Algo así como lo que hemos estado haciendo en matemáticas y lo que hicimos el día de ayer con español. Pero no te angusties ni te preocupes, porque en esta ocasión no necesariamente quiero que te aprendas fechas, años, incluso personajes. No es necesario. Lo que quiero que te aprendas son hechos, es decir, qué pasó primero y qué pasó después. Con eso está muy bien. No es necesario que nos aprendamos que en 1531, que en 1810, que es muy importante. Pero por ahora solamente hay que recordar la cronología de las cosas. Y es así como vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. A continuación, y esto va a ser tu tarea de historia, a continuación te voy a decir algunos hechos relevantes, unos hechos históricos relevantes que hemos visto a lo largo de este ciclo escolar, pero están en desorden. Entonces, ¿cuál va a ser tu actividad el día de hoy? Mandarme un audio a mi WhatsApp en donde tú, digas esta información con tus propias palabras, la información que yo te voy a mostrar, pero lo hagas de manera ordenada, ¿sale? ¿Qué suceso pasó primero? ¿Cuál pasó después, hasta que llegues al final? Algo así como una línea del tiempo, ¿ok? Este no lo vas a escribir, solamente me lo vas a decir a mí en un audio de WhatsApp con la información de ese suceso. Tiene que ir en orden. Ojo, tiene que ir en orden. Puedes investigar en tu libro de historia o puedes investigar a lo mejor en algunas otras fuentes qué suceso pasa primero y qué pasa después. Recuerda que yo aquí te los voy a presentar en desorden. ¿Estás listo? Bueno, pues comenzamos. Línea del tiempo de la historia de México. Y bueno, aquí observamos un periódico de la época en donde se anuncia la expropiación petrolera. Esto sucedió en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, conocido como el cardenismo. ¿Qué pasó en la expropiación petrolera? Pues resulta que en nuestras refinerías de petróleo tenían accionistas extranjeros, los cuales obtenían las ganancias de este recurso natural. Así es que Lázaro Cárdenas del Río propuso expropiar eso, es decir, que las ganancias de este material natural, de este recurso natural, se quedaran para los mexicanos. Y fue un hecho muy importante, ya que la industria petrolera creció a tal grado de que la economía de nuestro país también subió y se convirtió en uno de los principales recursos económicos que sostenían a nuestro país. También vemos aquí un mural de la conquista de México. Esto se llevó a cabo en agosto de 1531, en donde llega Hernán Cortés con un grupo de españoles a intentar conquistar nuestras tierras. Quiero que sepas que en un momento nuestros antepasados pensaron que se trataba de dioses, ya que ellos tenían una profecía, la cual decía que un dios de tez humana y de color blanco vendría a sus tierras. Entonces, ellos pensaron al verlos llegar, con armaduras, etcétera, que serían estos, y les dieron una calurosa bienvenida. Realmente los acogieron muy bien. Incluso les regalaron doncellas y mucho oro. Pero al ver la riqueza de nuestro país, decidieron conquistarlo. Obviamente nuestros emperadores y gobernantes no lo aceptaron. Así es que se inició una rebelión. En una de ellas ganó el Imperio Azteca, el Imperio Mexica, y se le conoció como la Noche Triste porque Hernán Cortés lloró su derrota. Sin embargo, y lamentablemente, solamente fue una batalla. Posteriormente lograron tomar la ciudad de Tenochtitlan, tomaron preso a Cuauhtémoc, quien fue el último emperador mexica, le dieron muerte y conquistaron nuestro país, quitándole el nombre para ponerlo como una colonia española llamado la Nueva España. A partir de ahí hubo castas sociales, los peninsulares, que eran los españoles que viajaban a la Nueva España, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos ya en la Nueva España, y los mestizos en general,
que eran los hijos de españoles con nativos mexicanos. Obviamente hubo más castas sociales como los mulatos, los zambos, etcétera, pero estas son las tres principales. Esto ya lo viste en cuarto y lo retomamos ahora en quinto, ¿lo recuerdas? En la siguiente imagen tenemos la entrada triunfal del ejército trigarante. Esto sucedió una vez que México logró su independencia, en donde Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaron el Plan de Iguala, que daba por terminada la lucha por la independencia de México y declaraba a México como un país independiente. A partir de aquí se encuentran con un gran reto: cómo se va a gobernar el país. Y Agustín de Iturbide se declara como emperador, el primer emperador de México, el primer gobernante de México independiente. Tenemos este otro mural donde observamos a tres personajes ilustres, principalmente el que está aquí enfrente, que es Benito Juárez. Benito Juárez fue presidente, pero antes de ser presidente, él emprendió una lucha por imponer sus leyes de reforma. Una vez que México se encontraba en el dilema de cómo gobernar, en algún tiempo se encontró con ese dilema. Existieron dos grupos principales: los conservadores, que querían que siguiera siendo un imperio o una monarquía y que preferentemente fuera un gobernante español o europeo el que gobernara, y los liberales, que defendían la idea de una democracia, defendían la idea de un ciudadano mexicano que tomara el gobierno, que tomara el poder, y la división de poderes. Pero sobre todo, y lo que más marcó a estos dos grupos, fue la relación con la Iglesia Católica, que en ese entonces era la religión universal de nuestro país. ¿Sale? No existían otras religiones. Mientras que los conservadores querían que los representantes de dicha iglesia, de dicha religión, siguieran teniendo, privilegios y poder dentro de la ley mexicana. Los liberales no lo querían así. Ellos querían que se separara el Estado, el gobierno, de las religiones, de cualquier tipo de religión. Y que, muy importante, en la educación no se tomara en cuenta ninguna imposición de religión, sino que todo tenía que ser en pro científico y laico. Esto provocó una guerra, una lucha que duró 3 años y que se le conoció como la Guerra de Reforma. Finalmente Benito Juárez logró ser triunfador, porque durante este tiempo, chicos, se estableció el segundo imperio de nuestro país, el imperio de Maximiliano. Pero Benito Juárez logra derrocarlo, logra quitarlo del poder y se declara presidente. Tenemos una imagen aquí que nos muestra al valiente Morelos y al valiente Hidalgo, y por aquí tenemos a Aldama, y por acá tenemos a José Ortiz de Domínguez y algunos otros personajes que participaron en la lucha por la independencia de México. Una vez que la sociedad estaba harta de este estilo de vida como colonia española, empiezan a hacer conspiraciones, siendo aquí en la ciudad de Morelia, que antes se llamaba Valladolid, la primera conspiración por la independencia de México. Sin embargo, aquí se construyeron las ideas, pero fue descubierta, así es que se tuvo que aplazar hasta el otro año, hasta el año de 1810, en donde se realizan estas conspiraciones o estas juntas secretas en casa de la corregidora de Querétaro, que, ojo, ella es de Querétaro porque su esposo era el corregidor de Querétaro, pero José Ortiz de Domínguez es moreliana, es nativa de aquí de Morelia. Dato curioso. ¿Qué sucede en esta asamblea? Pues planean una independencia para el mes de octubre, pero al ser descubierta, van y alertan a la corregidora y tienen que adelantar todo, siendo la madrugada del 16 de septiembre, en donde se levantan a una lucha armada con el famoso Grito de Dolores en Guanajuato, Dolores, Guanajuato. Ahí el cura Hidalgo convoca a la sociedad y da varios alientos para quitar a los españoles. Entonces se van a la lucha armada con el poco armamento que tenían y toman en Atotonilco un estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera, siendo considerada la primer bandera de México.
Tenemos aquí otro mural muy interesante. Tenemos a un líder que es francés y un líder mexicano, y de fondo tenemos a los franceses allá peleando por su vida. Y es que en México sucedió un hecho muy curioso, el hecho de la guerra de los pasteles, en donde unos soldados de Santana del presidente Santana, entraron a una pastelería y celebraron a lo grande. Hicieron destrozos y cuando el pastelero les quiso cobrar, pues dijeron que no. ¿Por qué? Pues no querían. Eran militares y tenían todo el derecho de hacer lo que se les diera la gana, según ellos. Claro, lo que molestó mucho a este panadero, y ese pleito se fue maximizando, se fueron aunando más negocios que les había pasado lo mismo, etcétera, y se generó una deuda externa con Inglaterra, con Francia y con Alemania, si más no me acuerdo, pero con Inglaterra y con Francia. Cuando vinieron a solicitar el pago de esa deuda, el presidente, que ya era Benito Juárez, les dijo pues que no, que bye, que estábamos en ruinas y que no iba a pagar absolutamente nada. A lo que Francia se enojó bastante y él empieza a hacer intentos por conquistarnos y hacer de México una colonia francesa. El ejército francés en ese momento era el ejército más organizado y más poderoso de todo el mundo. Y de ahí viene la famosa batalla del 5 de mayo, en donde México le gana a pesar de su poco ejército y a pesar de su poca formación militar. Logran ganarles esa batalla. Sin embargo, los franceses regresan al año siguiente, continúan con su lucha, y al último, gracias a la negociación con Estados Unidos, logran acordar una fecha de pago para que ellos desalojen nuestro país y volvamos a ser independientes. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si hubiéramos sido conquistados por los franceses? Probablemente hablaríamos español y francés. Tenemos aquí otro mural muy interesante. Tenemos por acá el lema o la frase sufragio efectivo, no reelección. Ahí casi se ve. Tenemos una bandera con el águila con las alas extendidas, otra bandera de México, y tenemos un personaje chaparrito aquí que se llamaba Francisco y Madero. Este personaje se logra levantar en armas, logra levantar a México nuevamente en armas en contra de un presidente que había durado mucho tiempo en el poder, religiéndose y logra iniciar un movimiento muy importante en nuestra historia de México, la Revolución Mexicana, una lucha para devolver la democracia a México y la libertad de expresión, la libertad del trabajo, los derechos de los trabajadores, ya que se encontraban en algunas malas condiciones. Francisco Madero inicia la Revolución Mexicana al lema de sufragio efectivo, no reelección, una frase que por ahí cambió un poquito de este presidente que se le había pasado mucho tiempo en la silla presidencial y que ya era momento de sacarlo. Y decide lanzar su campaña política. Al momento en el que el presidente en turno ve que gana simpatizantes, pues se molesta, lo encarcela y lo manda a la cárcel de San Luis Potosí. Él ahí lanza un plan, el plan de San Luis, en donde exhorta a desconocer a este presidente y a levantarnos en armas. El pueblo accede y se hace este movimiento social, seguido por gente de la alta sociedad, de la baja sociedad, hacendados, trabajadores, oficiales, etcétera. Aquí hubo gente de toda luchando por la libertad y la democracia de México. Aquí tenemos a otro personaje muy polémico. Este personaje es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un general muy reconocido por sus habilidades militares. De hecho, a la muerte de Ignacio Zaragoza, él continuó la lucha contra la intervención francesa, guiando al ejército para convertirlo en victorioso. Porfirio Díaz pensó que iba a ganar entonces la presidencia. Sin embargo, Benito Juárez la ganó de nuevo. Él hizo un plan, el plan de la Noria,
En este plan, él decía que no debía haber reelección, por lo tanto llamaba al pueblo a desconocer a Benito Juárez. Sin embargo, nadie le hizo caso. Así es que este plan no se llevó a cabo. Poco después muere Benito Juárez y queda en su lugar Lerdo de Tejada. Hasta ahí no hubo ningún problema, hasta que Lerdo intenta reelegirse y entonces Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec. En este plan llama a desconocer al gobierno y a levantarse en armas. Y en esta ocasión sí obtuvo la atención del pueblo mexicano, quien desconoció a Lerdo y entonces hicieron elecciones nuevamente en donde Porfirio Díaz quedó como candidato oficial como presidente de la República. Porfirio Díaz inició su periodo presidencial, que en un primer instante eran de 4 años, de forma correcta. Terminados los 4 años, dejó entre comillas el poder, pero puso a uno de sus amigos en él para seguir gobernando detrás de este. Después volvió a lanzarse y volvió a quedar como presidente. Uno de sus primeros cambios fue quitar el periodo presidencial de 4 años y ampliarlo hacia 6 años. Y después se fue reeligiendo una y otra y otra y otra y otra vez hasta durar casi 30 años en el poder. A esta etapa de nuestro país se le conoce como el Porfiriato. En el Porfiriato, chicos, chicas, hubo diferentes clases sociales muy marcadas, a pesar de que hubo varios avances. Por ejemplo, avances en la educación, avances en la medicina, avances en el arte, en la infraestructura, en la economía, la industria, y había algunas otras cosas como la electricidad, los coches, el cine, la pintura durante el Porfiriato. Pero también había, chicos, al otro lado de la cara de la moneda, que estaban los menos privilegiados con condiciones deplorables de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Más de 8 horas, con castigos físicos, casi como una esclavitud moderna. A pesar de que muchos extranjeros vieron en México un país bueno para poder invertir, también estaba el otro lado del país en donde había hacendados que se aprovechaban de las personas que no sabían leer ni escribir para quitarles así sus tierras y hacerlos sus esclavos prácticamente, disfrazados de peones, disfrazados de trabajadores. Incluso era tanto así y eran tan dueños de estas personas que los obligaban a comprar en tiendas de raya. Las tiendas de raya eran tiendas que estaban ubicadas dentro de las haciendas. Entonces a los trabajadores les pagaban con vales o con monedas de cambio que únicamente eran válidas en esa tienda de raya, generando deudas exuberantes. Y les llamaban tiendas de raya porque al no saber leer ni escribir, únicamente marcaban una rayita en su nombre. Es por eso que en esta época que fue tan gloriosa para México, también hubo una parte que no fue muy gloriosa, y más que eso, fue muy penosa. Tenemos aquí al señor Venustiano Carranza y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta Constitución se promulga el 5 de febrero de 1917 y es la Constitución que nos rige en la actualidad. Se funda al término de la Revolución Mexicana, cuando los carrancistas ganan a los villistas y a los zapatistas, poniendo una reforma constitucional para colocar la paz en nuestro país. Esta Constitución tiene muchos artículos, pero los principales son 3. El artículo 3, que hace referencia a que la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria. El artículo 27, que hace referencia a que los bienes naturales de nuestro país pertenecen a nuestro país. Y el artículo 123, que hace referencia a los derechos laborales. Durante nuestro país hubo varios políticos, pero hubo varios partidos políticos, pero hubo uno en especial que inició con todos los partidos de manera oficial. Y fue el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente cambió a ser el Partido Revolucionario por México y terminó siendo lo que ahora conocemos como el Partido Revolucionario Institucional o PRI.
El nacimiento de partidos políticos fue muy relevante en nuestro país, ya que en nuestro país se fundaron este tipo de partidos para evitar precisamente la reelección de presidentes como pasó en Porfirio Díaz. Es entonces, chicos, que la cultura mexicana ha despertado el interés de varios pintores, de varios actores, actrices, cantantes, etc. Y de esta manera tenemos lo que es nuestro cine de oro mexicano y grandes muralistas como Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera. Y bueno, chicos, hasta aquí el recuento del día de hoy en historia. Espero que en casita hayas identificado qué pasó primero, qué pasó después y no se te haga difícil el reto del día de hoy.